En la tradición astrológica, Tauro representa la fuerza de la tierra firme, la paciencia que soporta las tormentas y la voluntad que avanza paso a paso hasta conquistar aquello que parece inalcanzable. Bajo la influencia de Venus, este signo es asociado con la estabilidad, el disfrute de la belleza, la construcción de un legado y la capacidad de transformar el esfuerzo constante en prosperidad duradera. Su energía no suele desperdiciarse en impulsos pasajeros, sino que se concentra como una montaña que permanece inmóvil mientras el viento cambia de dirección. Sin embargo, incluso la roca más sólida encuentra desafíos cuando se cruza con energías que prefieren el disfraz antes que la transparencia. Desde una perspectiva simbólica y astrológica, existe un signo que con frecuencia ha sido descrito como el gran maestro del misterio, la reserva y las motivaciones ocultas, Escorpio. No significa que todas las personas nacidas bajo ese signo oculten su verdadera personalidad o tengan malas intenciones. La astrología no determina el carácter moral de nadie. Cada individuo expresa las cualidades de su signo de manera distinta según su desarrollo personal, sus valores y el conjunto de su carta natal. La siguiente narración pertenece al terreno simbólico y mitológico de la astrología. Cuando Tauro camina por los fértiles campos de la existencia, lo hace dejando huellas profundas. Sus palabras suelen coincidir con sus actos. Su fortaleza nace de la coherencia, de la perseverancia y de la confianza que inspira a quienes observan cómo construye lentamente aquello que otros abandonan por impaciencia. Pero en el horizonte aparece una figura envuelta en sombras. Escorpio avanza sin revelar todas sus cartas. Su mirada parece atravesar las apariencias, mientras guarda en silencio pensamientos que pocos alcanzan a comprender. Donde Tauro levanta murallas visibles, Escorpio excava túneles invisibles. Donde uno demuestra su fuerza con hechos, el otro prefiere el poder de la estrategia. La batalla entre ambos no se libra únicamente en el mundo material. Es un enfrentamiento entre dos formas opuestas de ejercer el poder. Tauro representa la resistencia abierta, la estabilidad y la fidelidad a sus principios. Escorpio simboliza la transformación, el secreto, la intensidad emocional y la capacidad de moverse entre las sombras. Cuando las intenciones oscuras aparecen disfrazadas de amabilidad, Tauro responde con algo que ninguna máscara puede soportar durante mucho tiempo: el paso del tiempo. La paciencia taurina se convierte en un arma legendaria. Las mentiras pueden correr veloces, pero la verdad suele caminar con la serenidad de quien sabe que terminará alcanzándolas. Mientras otros se dejan confundir por gestos ambiguos o palabras cuidadosamente elegidas, Tauro continúa observando. No necesita precipitarse. Comprende que toda actuación termina mostrando grietas y que ninguna personalidad falsa puede sostenerse indefinidamente. La tierra percibe el peso real de cada pisada. En ese combate simbólico, la mayor fortaleza de Tauro no consiste en vencer mediante la confrontación constante. Su auténtico triunfo nace de permanecer fiel a sí mismo incluso cuando otros intentan manipular las circunstancias. Cada obstáculo fortalece aún más sus raíces. Cada decepción añade experiencia. Cada traición refuerza su capacidad para distinguir la autenticidad de la apariencia. Las antiguas tradiciones astrológicas describen a Tauro como un guardián de los valores permanentes. Su riqueza no depende únicamente del dinero o de las posesiones, sino también de la lealtad, la palabra dada y la confianza construida durante años. Son tesoros que ningún engaño puede robar fácilmente. Frente a una personalidad que esconde sus verdaderas intenciones, Tauro encuentra en su calma un escudo casi impenetrable. La impulsividad favorece al manipulador, la serenidad favorece a quien sabe esperar. Cada silencio prudente puede convertirse en una victoria. Cada decisión meditada evita caer en trampas emocionales diseñadas para provocar reacciones precipitadas. La fuerza épica de Tauro no necesita relámpagos para demostrar su grandeza. Es comparable a una cordillera que permanece firme mientras generaciones enteras contemplan su inmovilidad. Quienes buscan desestabilizarlo suelen descubrir que la auténtica fortaleza no hace ruido. Simplemente permanece. Así continúa la marcha del toro celestial, avanzando entre desafíos visibles e invisibles, sin abandonar jamás el sendero de la constancia. Porque las sombras pueden ocultar rostros durante un tiempo, pero nunca consiguen apagar la luz de quien ha construido su identidad sobre la honestidad, la paciencia y la firmeza. En el lenguaje simbólico de la astrología, esa es la mayor victoria de Tauro: convertir cada intento de engaño en una nueva prueba de resistencia y transformar cada batalla en un paso más hacia un destino forjado con determinación, equilibrio y una voluntad que difícilmente puede ser doblegada.
la tradición astrológica también presenta a Tauro como el guardián del tiempo, una figura cuya verdadera grandeza no reside únicamente en su fortaleza física o emocional, sino en su extraordinaria capacidad para comprender que las victorias más importantes jamás aparecen de un día para otro. Mientras otros signos pueden perseguir el reconocimiento inmediato, Tauro acepta el ritmo lento de la naturaleza. Observa cómo un árbol necesita décadas para alcanzar toda su majestuosidad y entiende que ninguna tormenta puede acelerar el crecimiento de unas raíces que deben fortalecerse en silencio. Esa comprensión convierte al signo en un adversario especialmente difícil para quienes esconden su auténtica personalidad detrás de máscaras cuidadosamente construidas. Las apariencias suelen depender de la rapidez, de la impresión inicial y del impacto superficial. La esencia de Tauro, en cambio, está ligada a la permanencia. Lo que permanece durante años termina revelando su verdadera naturaleza, mientras que aquello sostenido únicamente por la apariencia acaba debilitándose bajo el peso de sus propias contradicciones. En la narrativa simbólica del zodiaco, la Tierra concede a Tauro un don poco frecuente, la memoria de las experiencias. Cada decepción no representa únicamente una herida, sino un conocimiento adquirido. Cada obstáculo deja una enseñanza que se incorpora a su carácter como si fuera una nueva capa de roca sedimentaria. Esa acumulación de experiencia convierte al Toro en un estratega silencioso cuya sabiduría nace del recorrido vivido y no de teorías pasajeras. Las energías que buscan manipular suelen confiar en la confusión emocional, en las medias verdades y en la creación de escenarios donde resulta difícil distinguir la realidad de la ficción. Sin embargo, Tauro desarrolla con el tiempo un instinto extraordinario para reconocer aquello que no encaja. No necesita descubrir todos los secretos de inmediato. Le basta con percibir pequeñas incoherencias que, como diminutas grietas en una presa, terminan anunciando el derrumbe de toda una construcción basada en el engaño. Existe además una dimensión menos conocida de este signo, su enorme capacidad para soportar la soledad sin perder el rumbo. Mientras otros necesitan constantemente la aprobación del entorno, Tauro puede continuar avanzando incluso cuando nadie comprende todavía el valor de su esfuerzo. Esa independencia interior constituye una fuente inmensa de poder porque reduce la influencia de quienes pretenden controlar mediante el reconocimiento, el miedo o la presión social. Los antiguos símbolos asociaban a Venus no solo con el placer o la belleza, sino también con la armonía que nace cuando una persona permanece fiel a sus propios valores. Bajo esa influencia, Tauro aprende que la mayor riqueza consiste en conservar intacta la dignidad incluso durante los momentos más difíciles. Ninguna conquista material puede reemplazar la tranquilidad que produce una conciencia serena. Por esa razón, cuando aparece una personalidad envuelta en dobles intenciones, el primer impulso de Tauro rara vez consiste en responder con la misma moneda. La tierra no combate al barro convirtiéndose en barro. Permanece sólida hasta que el agua termina aclarándose por sí sola. Esa serenidad puede ser confundida con debilidad por quienes desconocen la profundidad de este signo, pero precisamente ahí reside una de sus mayores fortalezas. La calma prolongada obliga a las máscaras a sostener un esfuerzo constante, mientras la autenticidad no necesita representar ningún papel. En el plano épico, Tauro puede imaginarse como el custodio de una fortaleza construida sobre una montaña milenaria. Los enemigos cambian de rostro, modifican sus estrategias y ensayan nuevas formas de aproximarse a sus murallas. Algunos llegan con promesas seductoras, otros con amenazas veladas y otros con sonrisas cuidadosamente calculadas. Sin embargo, las piedras de aquella fortaleza fueron colocadas una a una durante incontables estaciones. Ningún asalto improvisado logra derribar lo que ha sido levantado con paciencia y disciplina. Incluso cuando el horizonte parece cubierto por incertidumbres, la energía taurina conserva una cualidad extraordinaria, la capacidad de transformar la presión en determinación. Allí donde otros se fracturan, Tauro se compacta. Cada desafío fortalece su voluntad como el fuego endurece el metal. Esa transformación ocurre lentamente, casi de forma imperceptible, hasta que un día la diferencia entre quien perseveró y quien vivió únicamente de las apariencias resulta imposible de ignorar. Las leyendas astrológicas también sugieren que la verdadera victoria de Tauro nunca consiste en destruir al adversario, sino en impedir que las sombras alteren su propia esencia. Esa es la prueba suprema del guerrero de tierra. Mantener la nobleza cuando la astucia intenta provocar resentimiento. Conservar la serenidad cuando el conflicto invita a la impulsividad. Permanecer firme cuando el entorno cambia constantemente de dirección. Al final del camino, la montaña continúa donde siempre estuvo.
Los disfraces caen, las estrategias se agotan y las intenciones ocultas terminan enfrentándose al peso de la realidad. Tauro sigue avanzando con la misma determinación que caracteriza a la naturaleza cuando completa el ciclo de las estaciones, sin prisas, sin estridencias y sin abandonar jamás la convicción de que toda obra sólida pertenece a quienes poseen la paciencia suficiente para construirla piedra sobre piedra, hasta convertir la perseverancia en un legado imposible de borrar. En la visión simbólica de la astrología, existe una diferencia profunda entre quien obtiene poder mediante el control de las circunstancias y quien lo obtiene mediante el dominio de sí mismo. Tauro pertenece a este segundo camino. Su conquista más importante nunca consiste en alterar el comportamiento de los demás, sino en impedir que las acciones ajenas modifiquen la solidez de sus propios principios. Esa disciplina interior constituye un tesoro invisible que rara vez es comprendido por quienes solo valoran las victorias inmediatas. La tierra sobre la que camina Tauro simboliza mucho más que estabilidad. Representa la memoria del mundo. Cada roca, cada valle y cada montaña conservan las huellas de incontables estaciones. Del mismo modo, el espíritu taurino aprende a observar los ciclos largos de la existencia. Comprende que las personas revelan su auténtico carácter cuando el entusiasmo inicial desaparece, cuando los beneficios fáciles dejan de existir y cuando mantener una apariencia exige más esfuerzo que mostrar la verdadera identidad. Dentro de esa perspectiva, las personalidades que ocultan sus intenciones pueden sostener una representación durante un tiempo considerable. Sin embargo, la energía taurina posee una afinidad natural con la continuidad. No analiza únicamente lo que alguien dice en un instante concreto, sino la coherencia entre las palabras pronunciadas a lo largo de meses y años. Para Tauro, la verdad no es una declaración aislada, sino una trayectoria. Ese modo de interpretar la realidad convierte al toro en un lector de señales discretas. No busca grandes revelaciones ni escenas dramáticas para comprender lo que sucede. Una promesa olvidada, una contradicción repetida o un cambio constante de actitud pueden resultar mucho más reveladores que cualquier discurso elaborado. La paciencia permite contemplar detalles que la prisa nunca alcanza a percibir. En la tradición simbólica del zodiaco también se dice que Tauro mantiene un vínculo especial con el silencio creador. Mientras muchas energías necesitan hablar continuamente para afirmar su presencia, Tauro fortalece su poder en los momentos de quietud. Es durante esos periodos cuando reorganiza sus ideas, fortalece sus decisiones y recupera la serenidad necesaria para afrontar nuevos desafíos. Su aparente inmovilidad es, en realidad, una preparación constante. Frente a las energías que recurren al misterio para influir sobre quienes las rodean, el silencio de Tauro adquiere un significado completamente distinto. No nace del deseo de ocultar, sino de la voluntad de comprender. Es un silencio que escucha, que observa y que espera el momento oportuno para actuar con firmeza. Esa diferencia resulta decisiva porque uno utiliza la reserva como instrumento de manipulación, mientras el otro la convierte en una fuente de claridad. Desde una perspectiva épica, Tauro podría compararse con el constructor de un antiguo reino levantado sobre cimientos imposibles de erosionar. Cada piedra representa una virtud adquirida mediante el esfuerzo, la paciencia, la lealtad, la disciplina, la honestidad y la capacidad para sostener compromisos incluso cuando el camino deja de ser cómodo. Las murallas no fueron levantadas para aislarse del mundo, sino para proteger aquello que posee verdadero valor. Quienes se aproximan con intenciones ambiguas descubren que esas fortalezas no pueden abrirse mediante halagos pasajeros ni mediante presiones emocionales. Solo la autenticidad encuentra las puertas abiertas. Todo lo demás termina perdiéndose entre corredores donde la constancia actúa como el mejor guardián. Otra cualidad pocas veces destacada es la extraordinaria resistencia espiritual de Tauro frente al desgaste cotidiano. No necesita vivir grandes gestas para demostrar su valor. Su heroísmo aparece en la repetición de los actos correctos cuando nadie los observa. Existe una grandeza silenciosa en continuar construyendo mientras otros abandonan, en conservar la palabra dada cuando resulta más sencillo romperla y en seguir sembrando aun cuando la cosecha todavía no sea visible. Las antiguas imágenes asociadas a este signo muestran al toro avanzando con paso firme bajo un cielo donde las estaciones cambian sin descanso. El calor, la lluvia, el viento y el frío representan las pruebas que inevitablemente atraviesa toda existencia. Ninguna de ellas consigue alterar el rumbo de quien comprende que cada estación cumple una función dentro del gran ciclo de la vida. Incluso los periodos más difíciles preparan la fertilidad de los tiempos venideros. En ese viaje aparece una enseñanza especialmente poderosa.
La fortaleza no consiste en endurecer el corazón hasta volverlo insensible. La verdadera fortaleza consiste en conservar la capacidad de confiar sin perder la prudencia, de mantener la generosidad sin renunciar al discernimiento y de proteger los propios valores sin permitir que las decepciones los destruyan. Esa diferencia separa la firmeza de la simple rigidez. Cuando las sombras intentan proyectarse sobre el camino de Tauro, la luz no surge de una confrontación impulsiva, sino de la claridad de sus actos. Cada decisión coherente ilumina un tramo del sendero. Cada muestra de integridad debilita el poder de las apariencias. Poco a poco, aquello que permanecía oculto deja de encontrar refugio, porque la verdad posee una cualidad semejante al amanecer, no necesita combatir directamente contra la oscuridad, basta con permanecer avanzando para que las sombras retrocedan. Así continúa la marcha del antiguo guardián de la tierra, convertido en símbolo de perseverancia, equilibrio y dignidad. No persigue una gloria efímera ni una victoria nacida del orgullo. Su destino consiste en levantar una obra capaz de resistir el paso del tiempo, demostrando que la mayor conquista pertenece a quien permanece fiel a su esencia cuando todo alrededor parece invitar a abandonar el propio camino. En esa fidelidad silenciosa reside la auténtica dimensión heroica de Tauro, una fuerza que no depende de las circunstancias, sino de la inquebrantable decisión de seguir avanzando con la misma nobleza con la que comenzó su viaje. Existe una antigua interpretación astrológica que presenta a Tauro como el custodio de los tesoros invisibles. No se trata únicamente de los bienes materiales con los que tradicionalmente se relaciona este signo, sino de aquellas riquezas que no pueden comprarse ni arrebatarse mediante el engaño. La confianza ganada con los años, la reputación construida a través de la coherencia, el respeto obtenido sin exigirlo y la serenidad nacida de una conciencia tranquila forman parte de un patrimonio mucho más valioso que cualquier conquista pasajera. Esa dimensión interior explica por qué la energía taurina rara vez necesita demostrar continuamente su fortaleza. El verdadero poder no siente la necesidad de proclamarse. Como las raíces de un bosque milenario, su influencia permanece oculta bajo la superficie mientras sostiene todo cuanto crece sobre ella. Quienes solo observan el exterior pueden creer que nada importante está ocurriendo, pero bajo la tierra se desarrolla una red inmensa de resistencia, equilibrio y continuidad. En la narrativa simbólica del zodiaco, el enfrentamiento con las personalidades que actúan desde la ocultación no representa únicamente una prueba de inteligencia, sino también una prueba de identidad. El mayor riesgo nunca consiste en ser engañado durante un tiempo, sino en permitir que ese engaño transforme el propio carácter. Por ello, la misión épica de Tauro consiste en proteger su esencia con la misma determinación con la que un antiguo guardián protege un templo sagrado. La influencia de Venus aporta una enseñanza que suele pasar desapercibida. La belleza auténtica no depende de la apariencia, sino de la armonía entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Cuando esas tres dimensiones permanecen unidas, nace una fuerza silenciosa que inspira confianza de manera natural. Las máscaras, por muy sofisticadas que sean, requieren un esfuerzo permanente para sostener esa ilusión. La autenticidad, en cambio, descansa sobre la sencillez de no tener nada que ocultar. Las antiguas escuelas astrológicas asociaban además a Tauro con la capacidad de preservar lo esencial en tiempos de cambio. Mientras otros se dejan arrastrar por las modas, las opiniones fluctuantes o las emociones del momento, este signo actúa como una roca situada en medio de un río caudaloso. Las aguas modifican constantemente su recorrido, pero la piedra permanece donde siempre estuvo. Esa permanencia simboliza la fidelidad a unos valores que no dependen de las circunstancias externas. Quien intenta ocultar sus verdaderas intenciones suele confiar en el desgaste del tiempo. Espera que la paciencia de los demás se agote antes de que sus contradicciones sean descubiertas. Sin embargo, Tauro mantiene una relación diferente con el paso de las estaciones. No considera el tiempo como un enemigo, sino como el aliado más poderoso de la verdad. Cada día añade una nueva oportunidad para que la realidad revele aquello que las apariencias procuran esconder. Existe también un aspecto profundamente heroico en la manera en que Tauro administra su energía. No la dispersa en conflictos innecesarios ni en batallas destinadas únicamente a satisfacer el orgullo. Conserva sus fuerzas para los desafíos verdaderamente importantes. Esa economía del esfuerzo permite que, cuando llega el momento decisivo, disponga todavía de la determinación necesaria para superar pruebas que habrían agotado a espíritus menos disciplinados. En las leyendas simbólicas, el toro sagrado no embiste movido por la ira, sino por la certeza. Esa diferencia transforma completamente el significado de su fuerza. La ira consume.
La certeza construye. La ira busca destruir al adversario. La certeza busca proteger aquello que merece sobrevivir. Por eso, incluso en medio del enfrentamiento, la energía taurina conserva un profundo sentido de responsabilidad hacia las consecuencias de sus actos. También se atribuye a este signo una extraordinaria capacidad para distinguir entre el valor y el precio. Muchas personas conocen el precio de las cosas, pero pocas comprenden su verdadero valor. Tauro reconoce la diferencia. Sabe que existen amistades, principios y compromisos cuya importancia supera cualquier beneficio inmediato. Esa visión impide que las tentaciones superficiales desvíen fácilmente su camino. Mientras algunas energías buscan impresionar mediante gestos espectaculares, Tauro comprende que los grandes destinos suelen edificarse mediante acciones aparentemente sencillas repetidas con absoluta constancia. Una decisión correcta sostenida durante años posee más fuerza que un instante de brillantez seguido por el abandono. Esa filosofía convierte cada jornada en una oportunidad para fortalecer el carácter sin necesidad de esperar acontecimientos extraordinarios. Cuando las sombras intentan sembrar la duda, la respuesta taurina no consiste en responder con sospechas interminables, sino en aumentar todavía más su compromiso con la claridad. Cuanto más confuso se vuelve el entorno, más importante resulta actuar con transparencia. Cuanto más inciertas parecen las circunstancias, más necesario es permanecer fiel a los propios principios. Así, la oscuridad termina encontrándose frente a un muro imposible de atravesar, porque la coherencia cotidiana se convierte en una luz constante. En la dimensión épica de la astrología, Tauro aparece finalmente como el constructor de una herencia destinada a perdurar mucho más allá de una sola batalla. Sus victorias no se miden únicamente por los obstáculos superados, sino por todo aquello que permanece en pie después de que las tormentas hayan pasado. Mientras las estrategias nacidas de la ocultación se consumen en su propio desgaste, la obra levantada con paciencia continúa creciendo generación tras generación, convirtiéndose en un símbolo de estabilidad, honor y perseverancia. Así permanece el guardián de la tierra, avanzando con una fortaleza que no necesita imponerse mediante el ruido, porque encuentra su verdadera grandeza en la continuidad. Allí donde otros dependen de las circunstancias para mantener su poder, Tauro descubre que la mayor autoridad nace de una voluntad inquebrantable, de un corazón firme y de la decisión constante de convertir cada desafío en un nuevo cimiento para una obra destinada a resistir el paso del tiempo. En la simbología astrológica, una de las cualidades menos exploradas de Tauro es su capacidad para convertirse en un punto de referencia cuando todo lo demás parece cambiar. Mientras muchos signos encuentran su fortaleza en la adaptación constante o en la velocidad de reacción, Tauro representa el eje que permanece inmóvil permitiendo que el mundo encuentre orientación a su alrededor. Esa estabilidad no implica inmovilidad absoluta, sino la capacidad de evolucionar sin traicionar la esencia que da sentido al propio camino. Las antiguas corrientes esotéricas asociaban esta energía con la imagen del faro construido sobre un acantilado. Las olas golpean sus cimientos una y otra vez. Los vientos cambian de dirección. Las nubes ocultan durante un tiempo las estrellas. Sin embargo, la luz continúa girando sobre el horizonte porque su misión no consiste en luchar contra el océano, sino en mantenerse encendida. De forma semejante, la fuerza espiritual de Tauro no depende de que desaparezcan los conflictos, sino de conservar intacta su claridad incluso cuando las circunstancias se vuelven inciertas. Cuando surge la presencia de alguien que actúa ocultando parte de su verdadera personalidad, la tradición simbólica sugiere que Tauro no debe medir la fuerza de esa persona por el impacto que produce en un instante, sino por su capacidad para sostener la verdad a lo largo del tiempo. Las máscaras pueden impresionar durante un encuentro. La autenticidad convence durante toda una vida. Ese contraste constituye una de las enseñanzas más profundas atribuidas al signo de tierra. Existe también una relación muy especial entre Tauro y el concepto de legado. Mientras otros buscan conquistar el presente, este signo suele construir pensando en el futuro. Cada decisión importante se convierte en una piedra destinada a sostener una obra que trasciende el momento inmediato. Esa mirada amplia dificulta enormemente que las provocaciones o las manipulaciones alteren su rumbo, porque comprende que una reacción impulsiva puede poner en peligro años de esfuerzo paciente. Desde una perspectiva épica, el toro no aparece únicamente como un guerrero. También es un arquitecto. Cada experiencia, incluso las más difíciles, proporciona nuevos materiales para reforzar el edificio interior. La decepción se convierte en prudencia. La espera fortalece la paciencia. La adversidad desarrolla la resistencia.
Las pérdidas enseñan el verdadero valor de aquello que permanece. Nada se desperdicia cuando la voluntad posee la capacidad de transformar cada obstáculo en aprendizaje. En ese sentido, Tauro mantiene una relación muy distinta con el fracaso respecto a otros arquetipos del zodiaco. No interpreta las caídas como señales de derrota definitiva. Las contempla como etapas inevitables del proceso de consolidación. Igual que una montaña ha soportado terremotos, lluvias y erosión durante milenios antes de alcanzar su forma definitiva, el carácter taurino entiende que las pruebas forman parte de la construcción de una fortaleza duradera. La influencia venusina también concede a Tauro una sensibilidad especial para reconocer la autenticidad en los pequeños detalles. No necesita grandes declaraciones para descubrir la nobleza de un corazón. Una palabra cumplida cuando nadie vigila, un gesto desinteresado o una actitud constante poseen mucho más peso que cualquier promesa espectacular. Esa forma de observar convierte a Tauro en un excelente guardián de relaciones basadas en la confianza verdadera. En contraste, quienes viven ocultando sus intenciones suelen depender de escenarios cuidadosamente preparados. Necesitan controlar las apariencias, anticipar las reacciones ajenas y adaptar continuamente su comportamiento para mantener una imagen determinada. Esa tarea consume una enorme cantidad de energía. Tauro, al actuar desde la coherencia, puede dedicar toda esa fuerza a construir, crear y fortalecer aquello que considera valioso. Esa diferencia termina inclinando lentamente la balanza a favor de quien no necesita sostener una ficción. En las antiguas narraciones astrológicas también se decía que Tauro posee el don de reconocer el momento exacto para actuar. La paciencia nunca significa pasividad. Al igual que la naturaleza espera la estación adecuada para florecer, el Toro comprende que existe un instante en el que toda la preparación acumulada debe transformarse en acción firme. Cuando llega ese momento, su determinación resulta difícil de detener porque no nace del impulso, sino de una convicción madurada durante largo tiempo. Otro aspecto pocas veces desarrollado es la capacidad de Tauro para inspirar confianza sin necesidad de buscar protagonismo. Su influencia suele extenderse de forma silenciosa. Las personas perciben estabilidad a su alrededor incluso sin comprender exactamente por qué. Esa autoridad natural surge de la congruencia entre pensamiento, palabra y acción. Es un liderazgo que no necesita imponerse porque se sostiene sobre el ejemplo cotidiano. Las pruebas relacionadas con la deslealtad, la ambigüedad o las intenciones ocultas también cumplen una función simbólica dentro de la evolución de Tauro. No aparecen únicamente para desafiar su paciencia, sino para fortalecer su discernimiento. Cada experiencia amplía su capacidad para diferenciar entre la apariencia brillante y el valor auténtico. Con el tiempo, esa sabiduría se convierte en uno de sus mayores tesoros, porque le permite invertir su energía únicamente en aquello que posee raíces verdaderas. La imagen final del toro sagrado no es la de un vencedor que celebra sobre las ruinas de sus adversarios, sino la de un constructor que contempla una obra terminada después de innumerables estaciones de esfuerzo. Las tormentas pasaron, las máscaras desaparecieron y las estrategias basadas en el engaño quedaron atrás, pero la fortaleza continúa en pie porque fue edificada sobre principios que no dependen de las circunstancias. Así, la tradición astrológica convierte a Tauro en el símbolo de una victoria silenciosa y profunda. No es la victoria del ruido ni de la confrontación constante, sino la del carácter que permanece íntegro cuando todo invita a renunciar a la propia esencia. En esa fidelidad reside su mayor poder. Cada paso firme, cada decisión coherente y cada acto guiado por la perseverancia añaden una nueva piedra a un legado destinado a resistir mucho más que cualquier ilusión pasajera, demostrando que la fuerza más extraordinaria es aquella que permanece inalterable mientras el tiempo revela la verdad de todas las cosas. En la tradición astrológica, Tauro también simboliza el arte de consolidar el poder sin necesidad de exhibirlo. A diferencia de otras energías zodiacales que encuentran su impulso en la conquista constante de nuevos territorios, la esencia taurina se expresa mediante la capacidad de fortalecer aquello que ya ha sido alcanzado. Esta diferencia parece sutil, pero representa una filosofía completamente distinta. Construir exige más sabiduría que conquistar, porque la conquista puede depender de un instante de inspiración, mientras que la construcción requiere disciplina sostenida durante largos periodos. La imagen del toro asociado a la tierra fértil no alude únicamente a la abundancia material. Simboliza la facultad de transformar el caos en orden. Allí donde otros perciben incertidumbre, Tauro comienza a organizar, establecer prioridades y levantar estructuras capaces de resistir las variaciones del destino.
Esa capacidad convierte cada desafío en una oportunidad para reforzar su mundo interior. Dentro de la narrativa simbólica del enfrentamiento con quienes ocultan su verdadera naturaleza, existe una enseñanza que rara vez recibe la atención suficiente. La estrategia basada en la ocultación necesita adaptarse continuamente porque depende de circunstancias cambiantes. La autenticidad, en cambio, permanece estable porque nace de principios sólidos. Por ello, la energía taurina no necesita recordar diferentes versiones de una misma historia ni modificar constantemente su comportamiento para sostener una apariencia determinada. Su mayor ventaja consiste precisamente en la sencillez de ser coherente. Las antiguas escuelas esotéricas consideraban que Tauro poseía una conexión especial con el concepto de permanencia. Mientras las estaciones modifican los paisajes y las generaciones transforman las ciudades, existen elementos esenciales que sobreviven al paso del tiempo. La montaña sigue contemplando el horizonte. El río continúa buscando el mar. El cielo mantiene el recorrido de las constelaciones. Tauro representa esa dimensión inmutable que recuerda que no todo debe cambiar para que exista evolución. Esa permanencia no significa resistencia ciega a toda transformación. Significa distinguir entre aquello que merece conservarse y aquello que debe dejarse atrás. El toro aprende que abandonar una ilusión puede ser tan necesario como proteger un valor auténtico. La verdadera fortaleza no consiste en aferrarse a cualquier situación, sino en preservar únicamente aquello que continúa siendo digno de permanecer. En la dimensión épica, la voluntad de Tauro puede compararse con la labor de los antiguos maestros canteros. Cada piedra debía encajar con precisión antes de levantar la siguiente. Una base mal construida comprometía todo el edificio. De igual modo, cada decisión cotidiana contribuye a formar el carácter. Las pequeñas acciones repetidas durante años terminan definiendo el destino con mucha más fuerza que los acontecimientos excepcionales. Frente a las personalidades que utilizan la ambigüedad como herramienta, Tauro descubre que la claridad posee un poder extraordinario. Las palabras sencillas, acompañadas por hechos constantes, terminan inspirando una confianza que ninguna representación cuidadosamente preparada puede igualar. El tiempo favorece siempre aquello que permanece unido a la verdad, porque la verdad no necesita ser recordada, simplemente existe. Otra dimensión poco explorada es la relación entre Tauro y el equilibrio entre firmeza y serenidad. Desde fuera puede parecer un signo inmóvil, pero en realidad su energía fluye como las capas profundas de la Tierra. Bajo la superficie existe un movimiento lento y continuo que sostiene montañas, modela continentes y transforma paisajes enteros a lo largo de los siglos. Esa transformación silenciosa refleja el crecimiento interior del signo, un progreso que muchas veces pasa desapercibido hasta que sus resultados resultan imposibles de ignorar. Las pruebas relacionadas con el engaño o las intenciones ocultas también enseñan a Tauro a perfeccionar una virtud fundamental, el discernimiento. No se trata de desconfiar de todo el mundo, sino de aprender a diferenciar entre quienes buscan construir junto a él y quienes solo pretenden aprovechar la solidez ajena para sus propios intereses. Esa capacidad selectiva protege tanto su energía como los proyectos que considera verdaderamente importantes. Existe además una nobleza particular en la forma en que Tauro enfrenta las dificultades. No necesita convertir cada conflicto en una guerra interminable. Comprende que algunas victorias consisten simplemente en continuar avanzando mientras el adversario consume sus fuerzas en estrategias complejas. La naturaleza ofrece constantemente ese ejemplo. El árbol no discute con el viento. Fortalece sus raíces. La montaña no desafía a la lluvia. Permanece firme hasta que las nubes se dispersan. La tierra no acelera el amanecer. Espera con absoluta certeza el regreso de la luz. En las tradiciones simbólicas, Venus también concede a Tauro la capacidad de reconocer el auténtico valor de la paz interior. Esa paz no nace de la ausencia de problemas, sino de la certeza de haber actuado conforme a los propios principios. Ninguna victoria exterior puede compensar la pérdida de esa armonía, y ninguna dificultad logra destruirla cuando el carácter ha sido forjado con integridad. Con el paso del tiempo, Tauro comprende que la mayor recompensa de su camino no consiste únicamente en alcanzar metas visibles. Descubre que cada prueba superada ha fortalecido una parte de sí mismo que permanecerá para siempre. La paciencia se convierte en sabiduría. La disciplina en libertad. La perseverancia en confianza. La lealtad en una fuerza capaz de inspirar a quienes buscan estabilidad en medio de la incertidumbre. Así,
La figura del toro trasciende la imagen del guerrero para convertirse en la del fundador de una era de equilibrio. No combate para demostrar superioridad, sino para proteger aquello que considera justo. No construye para alimentar el orgullo, sino para dejar una obra que resista mucho después de que las tempestades hayan desaparecido. Mientras las máscaras cambian de rostro y las apariencias siguen el curso de las modas pasajeras, Tauro permanece unido a la profundidad de la tierra, recordando que las raíces invisibles sostienen siempre los árboles más grandes y que las fortalezas destinadas a perdurar nacen, piedra a piedra, de una voluntad paciente, íntegra e imposible de doblegar. En el lenguaje simbólico de la astrología, Tauro representa una de las pocas fuerzas capaces de convertir la resistencia en una forma de creación. No se limita a soportar el peso de las circunstancias, utiliza ese mismo peso para consolidar una estructura cada vez más firme. Así como la presión transforma el carbón en cristal y las capas de sedimentos acaban formando la roca más sólida, cada experiencia desafiante fortalece la esencia de este signo cuando permanece fiel a sus principios. Existe una antigua imagen que relaciona a Tauro con el puente de piedra construido sobre un río caudaloso. Las aguas cambian continuamente, arrastran hojas, ramas e incluso enormes troncos, pero el puente permanece uniendo ambas orillas generación tras generación. En esa metáfora se encuentra una de las enseñanzas más profundas de este arquetipo. El verdadero valor no consiste en impedir que el río fluya, sino en construir algo capaz de resistir su corriente. De la misma manera, la energía taurina no pretende controlar todo cuanto sucede a su alrededor, sino desarrollar un carácter tan sólido que ninguna corriente exterior consiga apartarlo de su propósito. Cuando aparecen personas cuya conducta está marcada por la ambigüedad o por motivaciones que permanecen ocultas, la tradición astrológica interpreta ese encuentro como una prueba de discernimiento más que de confrontación. El desafío consiste en conservar la claridad interior sin dejarse arrastrar por la confusión. La fortaleza de Tauro no reside únicamente en descubrir la verdad sobre los demás, sino en impedir que las sombras ajenas alteren la transparencia de sus propios actos. La Tierra, elemento al que pertenece este signo, simboliza también la capacidad de absorber los impactos sin perder su naturaleza. Una tormenta puede remover la superficie, pero las capas profundas permanecen intactas. Esa imagen explica por qué Tauro suele recuperarse de las decepciones con una serenidad que sorprende a quienes esperaban verlo quebrarse. Su proceso de reconstrucción no siempre es rápido, pero sí extraordinariamente sólido. Cada caída se convierte en un nuevo estrato de experiencia sobre el que levantar una versión más sabia de sí mismo. En las antiguas interpretaciones esotéricas también se atribuía a Tauro una relación especial con la administración de la energía. Mientras otras fuerzas zodiacales pueden dispersarse en múltiples direcciones, este signo concentra su voluntad como un río que atraviesa una garganta de roca. Esa concentración multiplica la eficacia de cada esfuerzo. No necesita actuar constantemente para demostrar su poder. Basta con intervenir en el momento adecuado para que el resultado tenga un impacto duradero. Desde una perspectiva épica, el toro puede contemplarse como el guardián de un fuego sagrado que nunca debe extinguirse. Ese fuego simboliza la integridad, la paciencia y la fidelidad a los propios valores. Los vientos de la duda, las tormentas de la traición y las lluvias del desaliento intentan apagar esa llama una y otra vez. Sin embargo, cada prueba obliga al guardián a protegerla con mayor inteligencia, aprendiendo que el auténtico heroísmo consiste en conservar viva la luz cuando la oscuridad parece más intensa. Otro aspecto poco desarrollado dentro del simbolismo taurino es su extraordinaria capacidad para reconocer los ritmos naturales del crecimiento humano. Comprende que ninguna transformación profunda ocurre de manera instantánea. Las raíces se desarrollan antes que las ramas. La semilla desaparece antes de que el árbol sea visible. El amanecer comienza mucho antes de que el sol aparezca sobre el horizonte. Esa comprensión le permite mantener la esperanza incluso durante etapas en las que los resultados todavía no son evidentes. La influencia de Venus añade una dimensión adicional a esta fortaleza. No impulsa únicamente a crear belleza exterior, sino también armonía interior. La auténtica victoria para Tauro consiste en alcanzar una coherencia tan profunda que pensamiento, emoción y acción avancen en la misma dirección. Esa unidad convierte al carácter en una fortaleza difícil de fracturar, porque las contradicciones internas dejan de ser un punto vulnerable. Frente a quienes necesitan cambiar de rostro según las circunstancias, Tauro encuentra una libertad extraordinaria en no tener que representar ningún papel. La autenticidad elimina el desgaste que produce mantener apariencias.
Toda la energía que otros dedican a sostener una imagen puede emplearse aquí en perfeccionar habilidades, fortalecer vínculos sinceros y construir proyectos destinados a perdurar. Las antiguas narraciones también presentan al toro como un observador de los ciclos históricos. Comprende que las épocas de confusión nunca son permanentes y que toda fase de incertidumbre acaba dando paso a un nuevo equilibrio. Esa perspectiva amplia le impide desesperarse cuando los acontecimientos parecen favorecer momentáneamente a quienes actúan mediante el engaño. Sabe que el tiempo posee una extraordinaria capacidad para separar lo auténtico de lo artificial. Existe igualmente una nobleza silenciosa en la manera en que Tauro entiende el éxito. No busca una victoria que humille al adversario, sino una realización que confirme la validez de su propio camino. El reconocimiento más importante no procede del aplauso exterior, sino de la certeza de haber permanecido fiel a los valores que guiaron cada decisión. Esa satisfacción interior constituye un premio que ninguna circunstancia puede arrebatar. Con el paso de las estaciones, el guardián de la tierra descubre que su mayor conquista nunca fue acumular poder, sino convertirse en una presencia estable para quienes buscan refugio en medio de la incertidumbre. Como un viejo roble cuyas raíces penetran profundamente en la tierra, ofrece sombra sin exigir recompensas y permanece firme mientras el paisaje cambia a su alrededor. Esa estabilidad inspira a otros a encontrar también su propio centro. Así culmina otro aspecto esencial del arquetipo taurino. La verdadera epopeya no consiste en vencer una única batalla memorable, sino en sostener durante toda una vida la misma determinación serena, la misma honestidad y la misma voluntad de construir. Mientras las apariencias se desgastan y las estrategias basadas en la ocultación terminan consumiéndose por sus propias contradicciones, Tauro continúa levantando, piedra tras piedra, un legado cuya fuerza no depende del ruido de un instante, sino de la permanencia de una verdad vivida con paciencia, dignidad y una inquebrantable fidelidad a su esencia.